Bueno, vamos a seguir con más. Recibimos en este caso de manera telefónica al jefe de la redacción del diario Perfil. Es realmente un gusto poder charlar con él. Estoy hablando de Javier Calvos. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Roque. Bueno, muchas gracias por atendernos el teléfono. Queremos hablar sobre las novedades de Santiago Maldonado y también la mirada un poco. Yo leí ayer tu columna del diario Perfil que se hace, ¿no?, a través de la sociedad, que si vos opinás o decís tal cosa, estás de un bando, sino de la otra, todo lo que tiene que ver con la politización de este caso. ¿Cómo viste las declaraciones anoche de Patricia Bullrich en el programa de La Nata? Bueno, las vi de alguna manera en el mismo tono que venía manteniendo en los últimos tiempos, aunque con algunos matices. Ya no, Patricia Bullrich fue un poco la vocera del gobierno en el inicio del caso, en el momento que nosotros llamamos en Perfil el negacionismo del gobierno respecto al caso de Santiago Maldonado, que fue toda esa primera etapa de 3 semanas, las primeras 3 semanas, donde el gobierno no se hacía cargo no solamente de la búsqueda de Santiago Maldonado, sino que se mantenía absolutamente al margen de cualquier tipo de hipótesis que pudiera involucrar a la Gendarmería, que era la que había actuado en el desalojo de la ruta, y la voz cantante en público de esa postura fue Patricia Bullrich, lo cual para nosotros fue un error político de parte del gobierno, dejar en manos de Bullrich, que no solamente defendía a la Gendarmería en todos sus estamentos, ni siquiera separó preventivamente a los que estuvieron en el desalojo de la ruta, desde la ruta 40 en Esquel, para apartarlo del caso, para que no pudieran en todo caso estropear la investigación. Hoy esa Patricia Bullrich, corrida ya por el gobierno de ser la voz pública oficial, y ya con una acción política más importante del jefe de gabinete Marcos Peña, del ministro de Justicia Garabano, del secretario de Derechos Humanos Abrug, volvió sin embargo a dar muestras de que, bueno, aunque hay hipótesis obviamente en la investigación que apuntan a la responsabilidad de Gendarmería en el caso Maldonado, ella mantiene un poco la lógica de abroquelarse en lo que es la fuerza y en lo que es un poco el carácter de que Gendarmería y su jefe de gabinete no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en dónde está Santiago Maldonado. Ahora, todo conduce a Gendarmería, ¿no? Se habla de estos 7 gendarmes que estarían involucrados y se está trabajando fuertemente sobre este grupo reducido, ¿no? Que no sé si todos están involucrados, pero por lo menos 1 o 2. Todo apunta para eso. Primero se hablaba mucho de que Santiago Maldonado estaría escondido, una suerte también de por ahí de juego político por parte del kirchnerismo, por este año electoral que transitamos, ¿no? Mirá, la verdad que sí, vos comentabas un poco lo que venimos escribiendo, lo que venimos contando en Perfil respecto a la dificultad también con el caso Maldonado. No, lamentablemente no es con el único tema. Sí. La dificultad para poder, sobre todo en el caso periodístico específicamente, poder contar las cosas que uno va averiguando, las cosas que uno va chequeando. Desde ese lugar tengo que decir que en Perfil Emilia Delfino, nuestra jefa de investigaciones, ha hecho un trabajo extraordinario respecto a eso, y que se empiece todo a medir de acuerdo a quién le resulta funcional, a quién le conviene. En temas eminentemente político-electorales eso es más lógico. Cuando se trata de la desaparición de una persona o en otros casos de algún crimen o cosas por el estilo, me parece que es más delicado porque hay familia detrás, hay vidas detrás, y en este caso la verdad que entre el negacionismo, insisto, inicial del gobierno, digamos, el gobierno recibió
más de 130 llamados y denuncias de que lo habían visto a Santiago Maldonado en puntos suspensivos. La semana pasada incluso apareció una pareja en Tierra del Fuego diciendo que lo había llevado al muchacho, lo habían llevado ellos, se había subido, lo habían subido en la ruta y lo habían llevado ellos a Tierra del Fuego. Y por el otro lado tenemos la sobreactuación de un sector del kirchnerismo que ve ahí la oportunidad de alguna manera de llevar agua para su molino y de estigmatizar, que es un verbo que tanto le gusta al planeta acá, al gobierno de Macri como un retorno de la dictadura, un retorno de la represión ilegal. Me parece que ambas posturas, obviamente como todos los extremos, no solamente son erróneas, sino que subestiman un poco la inteligencia de la gente, la inteligencia de la sociedad argentina, pero es cierto que hay una cantidad de adherentes en esta sociedad que fervorosamente abrazan esas causas extremas, ¿no? A favor del gobierno sin ningún tipo de autocrítica, o a favor de la oposición, a favor de Cristina o del kirchnerismo, sin mirar un poco objetivamente qué es lo que está pasando con este caso. Y lo que está pasando con este caso es que, como vos decís, todo empieza a apuntar a la gendarmería. No hay digamos elementos de que Santiago hubiera tenido un accidente. La principal hipótesis del gobierno que era que fuera una víctima antes de la ruta, de lo que pasó en la ruta 40, una víctima de un cuchillazo de un miembro de seguridad de las estancias Benetton, se desvaneció la semana pasada con los estudios de ADN que indicaban que no pertenecía a la familia de Santiago Maldonado. Con lo cual ahí todo se va cerrando el círculo y empieza ya el gobierno, algunas voces, no recuerdo si Patricia Bullrich ayer lo dijo claramente, pero alguna gente del gobierno empieza a hablar ya de la hipótesis del gendarme suelto, ¿no? De que algún gendarme en una de esas lo hirió y bueno, casi como si hubiera sido un accidente, sin tener en cuenta que si efectivamente eso sucedió, si eso hubiera sido lo que pasó realmente, también es gravísimo, porque se armó un pacto de silencio dentro de una fuerza de seguridad donde está avalada por las diferentes jerarquías de los escuadrones que actuaron ahí, e incluso avalada políticamente por la ministra de Seguridad. Javier, te agradezco mucho la comunicación. Un placer hablar.